Buenas noches, televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, siempre un placer estar junto a todos ustedes en Cotopaxi al aire. Vamos cerca a cumplir ya los 3 meses de emergencia sanitaria en el Ecuador y existe preocupación de la sociedad por muchas cosas. Creo que el coronavirus nos ha desnudado de cuerpo entero a los seres humanos para conocer la parte positiva, pero también la otra. Escuchaba hace unos días atrás cifras alarmantes de las agresiones intrafamiliares que se están dando en este aislamiento que vamos cerca a los 3 meses. Es por eso que le hemos invitado a la abogada Lucía Pérez para que nos acompañe en esta noche y analizar un poco de este fenómeno. Hay que buscar parar la violencia, no solamente analizar desde las estadísticas frías, sino ver en qué se puede aportar para lograr que vivan en paz. Buenas noches, Lucía, un gusto tenerla acá. Muy buenas noches, estimado Patricio, gracias por la invitación. Bueno, sí, yo soy comunicadora, nada más de eso, y adicional, pues hablar de ese tema tan duro, tan difícil, que realmente se ha evidenciado y que el tema de estar en cuarentena no es que se ha mermado la violencia, sino todo lo contrario, se ha evidenciado y se muestra realmente la dureza y la crueldad en la que las familias están viviendo en todo el territorio, no solamente del país, sino del mundo entero. Por tal razón, las estadísticas frías, como usted las menciona, obedecen a una situación cultural que necesitamos cambiar cuanto antes. Los procesos de educación, necesitamos cambiar nuestra estructura, no solamente nuestra escala de valores, como la hemos concebido, sino también nuestras formas de comportamiento, nuestras raíces en educación. Todo eso necesita tener otro rumbo definitivamente, porque el hecho de que las personas ya no se ha estado en una normalidad en la calle o en espacios, sin embargo, el espacio que se creía seguro, que es el del hogar, el espacio que se cree donde una familia va a estar en completa armonía, realmente ha sido una de las situaciones más caóticas que se ha vivido. La violencia intrafamiliar ha cobrado víctimas mortales alrededor del país. Hay más de 22 femicidios en estos 3 meses de confinamiento. Entonces, es alarmante la situación que se está viviendo. De igual manera, también las llamadas de auxilio por agresión, por violencia de género, por violencia a niños, niñas, adolescentes, por violencia a personas con discapacidad, por violencia a personas de la tercera edad. Entonces, estamos evidenciando que no solamente es un tema de un virus como tal, como el COVID-19, sino también tenemos otro tipo de pandemias que no han mermado jamás y que se recrudecen y que se evidencian de más en situaciones como las que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué es difícil para el ser humano vivir en convivencia? Porque no tenemos la capacidad de entendimiento ni de comprensión, mucho menos de empatía al otro ser humano. Aún estamos en un espacio de creer que la violencia es ese ejercicio del poder que yo ejerzo sobre la otra persona que se considera mucho menos que usted, más pequeña, más sensible, más indefensa. Entonces ese ejercicio del poder más la tensión de toda la situación en la que se está viviendo, y también es por un tema simplemente paradigmático. O sea, sí estamos hablando de sociedades extremadamente machistas, y eso a veces a las personas dicen, sí, pero es que eso es como muy trillado, se oye mucho. Sí, se oye en palabras, pero los resultados son nefastos. Los resultados hoy en esta cuarentena se ha evidenciado cosas extremadamente crueles. O sea, estamos hablando hasta de infanticidios a nivel de todo el país. Entonces ya rebasa la razón y el entendimiento humano para entender el nivel de crueldad, el nivel de violencia. Lucía, ¿no se supone que las personas se aman y que eso provoca la convivencia, no sé si hasta el matrimonio, donde esto cambia y se convierte en todo lo contrario a lo que se aspira cuando se asume una responsabilidad de convivencia, cuando le dicen sí, o sí a la unión libre o sí al matrimonio, en donde las cosas cambian? Bueno, yo creo que más allá de asumir un matrimonio o un espacio de convivencia que sea garante de armonía, o de un espacio realmente donde se respete al otro ser humano por la humanidad, simplemente por el simple hecho de ser humano, es en el momento en que nosotros solamente sacamos a flote todos nuestros procesos de crecimiento internos y externos. O sea, nuestra sociedad, nuestra cultura de alguna manera sigue pensando y sigue creyendo de que las niñas, los niños, las personas que están en más vulnerabilidad, las mujeres, personas con discapacidad, tercera edad,
En el momento de que creemos o pretendemos hacerles sentir que son más débiles, se puede ejercer poder sobre estas personas. Entonces, eso de alguna manera es una de las principales causas, es el hecho de sentirse dueño de otro ser humano y no permitirle ese desarrollo integral dentro de este ambiente que se creería que debería ser el más seguro, que es el hogar o dentro de una familia. Pero a veces es tan inexplicable la situación de las personas. Por ejemplo, el fin de semana que concluyó hace unos días, me informaban que se registró acá un suicidio. Una persona de 35 años, una mujer, decidió quitarse la vida porque el esposo abandonó el hogar. Y yo cuando investigaba, bueno, pero ¿y por qué abandonó el hogar? Porque era un hogar bastante violento, en donde inclusive la agresión terminaba con los hijos. No era mejor esa decisión, pero vea en cambio la decisión que esto provocó después. Bueno, la violencia es multifactorial, hay muchos factores para hablar sobre los temas de violencia, pero yo me atrevo a decir que una de las principales características de la violencia es que no hay una educación real en tema de valores, porque el hecho desde las primeras edades de crianza se marcan con ciertos estereotipos, se marcan con ciertos espacios, de este amor con apegos, de este amor sin ningún tipo de libertad, sino este amor como que fuera, esta persona es mía, de mi propiedad, y no importa lo que tenga que pasar para que esté aquí conmigo y punto. Entonces, esos sentimientos de apego también se los van generando y gestionando desde la primera infancia. Y eso necesitamos nosotros tocar y hablar y enseñar y educar, porque finalmente es la única alternativa que tenemos. O sea, creer que si no eres mío no serás de nadie, o te mato o me mato, eso ya creo que es un problema inclusive mental. Pero por supuesto que sí, son desórdenes tremendamente emocionales, se generan dependencias emocionales que tristemente llegan a situaciones tan nefastas como la muerte. En este caso, femicidios también existen, otro tipo como los infanticidios. O sea, ¿en qué cabeza puede caber de un ser humano entender o qué nivel de comprensión se puede dar a personas que procreadores matan a sus propios hijos? Entonces, ¿qué hacer frente a estas situaciones tan crudas, tan duras que se vive? Hay varias alternativas y la violencia siempre se le ha expuesto en 3 espacios. Lo más importante es en el tema de prevención y la educación. Debemos ser súper conscientes y decir, a ver, algo no estamos haciendo bien como sociedad porque nos estamos matando en casa, porque no estamos viviendo como se debe. Entonces, en el tema de educación y prevención hay mucho por hacer y ahí vienen muchísimos actores locales, estatales, privados y en sí la ciudadanía en general. Pero ya cuando se dan eventos de violencia se necesita hacer la atención prioritaria para que todas las instituciones sean garantes del cumplimiento de los derechos que están dentro de las políticas públicas del Estado. Y finalmente esperar en el otro espacio, el espacio de restitución. Obviamente cuando hablamos de muerte, nada ni nadie puede restituir una vida, pero por lo menos se exige el espacio de justicia que contemplan las leyes. Es como algo que puede en algo no solamente apaciguar el dolor, sino también dejar como un tipo de escarmiento y decir, a ver, o sea, no estamos haciendo bien las cosas. Y también darle la vuelta a la moneda a esta situación de la violencia. O sea, el Ecuador realmente tiene un sistema integral de rehabilitación social. ¿Qué pasa con la cantidad de agresores? ¿Qué pasa con la cantidad de femicidas que están en las cárceles? Realmente, ¿cuál es la valoración que se está haciendo a esas personas? En algún momento van a cumplir su pena, van a salir, pero ¿en qué calidad salen? ¿Cómo salen? Entonces, hay muchísimas aristas que hay que contemplar frente a este tema tan álgido, tan duro. Y yo creo que enfatizar en el tema de la prevención, evitar que esto pase, es a través de los procesos de educación. O sea, no hay más que hacer, sino cambiar nuestra forma radicalmente de educar. Eso pasa hasta por un tema inclusive de lenguaje, de cómo nosotros estamos hablando, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo estamos nosotros enseñando a los niños, niñas, y todo ese tipo de cosas. Es bastante duro, bastante amplio, pero no es imposible. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida volvemos, televidentes. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión.
El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. De los identificados, 6 se contagian a humanos, causan resfriado común y los brotes de síndrome respiratorio agudo grave y de Oriente Medio. El nombre coronavirus se debe a las agujas en forma de corona que sobresalen de su superficie y que les permiten adherirse a nuestro organismo. Contagio. Este virus entra al cuerpo por la nariz, boca o los ojos. Se une a las vías respiratorias a través de las células que producen una proteína llamada AC2. Reproducción. Al fusionarse con la membrana celular, libera su material genético, conformado por más de 30.000 letras de longitud. Esto permite su reproducción. Las copias del COVID-19 se ensamblan y transportan a los límites exteriores de las células del cuerpo. Propagación. Antes de morir, cada célula infectada libera más copias del virus. Cuando el cuerpo detecta al agente externo, se activa el sistema inmunitario y aparecen las reacciones de defensa como la fiebre. Si el organismo sobrereacciona al tratarse de un virus respiratorio, ataca a las células pulmonares. Esto podría causar síndrome de dificultad respiratoria aguda o la muerte. La transmisión del COVID-19 es muy simple. Al toser o estornudar, una persona con el virus expulsa gotículas que permanecen activas hasta 3 días después. Por eso es importante mantener distancia social y llevar hábitos de higiene personal y la limpieza de superficies y objetos de uso común. Al lavarnos las manos, por ejemplo, el jabón rompe la burbuja lípida del virus, lo que facilita que su estructura se despegue de nuestra piel, y al contacto con el agua, al virus se lo lleva a la corriente. Seguimos adelante. El tema del aislamiento es un tema que trae varias aristas, porque no solamente el problema es estar aislado, sino es estar aislado y con una presión económica que no tolera más la sociedad. Y uno de los principales motivos por el que se generan las discusiones siempre es el dinero. ¿Cuánto incide esto en las agresiones intrafamiliares? Por supuesto, es uno de los factores más altos que incide para que exista mayor niveles de violencia. La vulneración de derechos y de hecho en la ley también está tipificado que una de las violencias es precisamente el tema patrimonial, es decir, todo lo que tenga que ver con la adquisición económica en bienes patrimoniales o en cosas o cualquier cosa que se adquiera dentro de una pareja. Frente a esto, frente a la pandemia, no solamente es la tensión de estar todo el tiempo en un mismo espacio, la tensión de que obviamente hay deudas, hay muchas personas que se han quedado sin empleo y esto es más fuerte, o sea, simplemente son detonantes que se agravan mucho más en espacios de convivencia, pero ahí también viene el otro espacio, o sea, hasta dónde hemos nosotros aprendido a ser resilientes, hasta dónde también nosotros tenemos capacidades importantes de entendimiento, de ponerme en el zapato de la otra persona, de empatía, entre pareja. Claro, porque este tema también es crucial, ¿no? De pronto, y el generador de recursos, hombre o mujer, se quedó sin trabajo, como usted dice, y esto preocupa y esto hace que uno vaya llamando a buscar soluciones, pero la respuesta quizás es en quién estás pensando o con quién me estás traicionando ya en la mente. O sea, viene esa inseguridad que provoca, o sea, una reacción también agresiva y son muchas las cosas que provocan que terminen hasta en agresiones físicas. Totalmente, como yo le menciono, o sea, la violencia es multifactorial, hay muchos factores que inciden en esto, es un tema de educación, es un tema de tensión. Ahora en este espacio de confinamiento que poco a poco se va intentando avanzar, entre comillas, a una nueva normalidad, pero todo esto conlleva a espacios altísimos sobre todo de una convulsión interna dentro de la familia, no solamente a nivel emocional, sino a todos los niveles, emocional, económico, de convivencia, inclusive de alimentación. Y todos estos factores inciden de tal manera de que sí, por supuesto, pero por Dios, o sea, los adultos somos nosotros, los adultos son los que tenemos que dar el ejemplo de crianza y de educación. Y ahí viene también cómo nosotros enfrentar estos espacios. Para eso se han hecho varias acciones que obviamente serán muy pocas en comparación a las grandes necesidades que tiene no solo el cantón, la provincia y el país, pero sin embargo son como granos de arena que en algo siguen ayudando no solamente a evidenciar, sino también a educar y sobre todo a espacios de prevención. Recordar también que la familia en sí está llamada a aprender a gestionar sus propias emociones. Hoy más que nunca, absolutamente todos los seres humanos necesitamos aprender a gestionar las emociones,
Porque finalmente no es que no te enseñan en el transcurso de la vida, sino que no nos damos ni siquiera el tiempo para conocer lo que estamos sintiendo, qué es, cómo se llama y cómo puedo gestionarla. Ahora muchas de las personas, sobre todo psicólogos, terapeutas, han hecho grandes cadenas de espacios de atención permanente para trabajar en contención emocional, porque hay personas, sobre todo la carga para las mujeres específicamente, hay un gran avance no solamente en los estudios, sino también estadísticamente se ha demostrado que en este confinamiento la carga exclusiva laboral, emocional y todo ha sido de 4 horas más de trabajo para las mujeres en la casa, porque aparte de toca atender en el hogar, también está el tema del teletrabajo, también todo se ha duplicado y eso es porque aún tenemos una visión de que en la casa quien está al mando de todo, de la organización, del aseo y demás, es una responsabilidad estrictamente materna. Y eso, por ejemplo, es un paradigma que no está bien. Pero, ¿cómo cambiamos eso? Porque lo que usted dice, en efecto, así se ha mantenido, ¿no? Sería, no sé, calificar menos hombre, menos macho, menos alfa, de que pronto esté con un mandil cocinando o lavando los platos. Creen que están afectando a su orgullo propio los hombres cuando entran en esa actividad. ¿Cómo lograr hacer entender a la sociedad que esto de la familia, del hogar, funciona de dos? Por supuesto que sí. Se habla de procesos, bueno, hay muchos espacios para hablar de esto. Primero, por ejemplo, las nuevas masculinidades, que se le ha denominado así. Pero más allá de eso, es un hombre que sabe cocinar, planchar, lavar. No es un superhombre o es todo lo contrario que está afectado en su virilidad, sino simplemente es un humano funcional. Y es un humano responsable, así de claro. O sea, dentro de un hogar, las actividades del hogar deben ser espacios de responsabilidades compartidas. Y eso tiene que trabajarse de esa manera. Si no enseñamos, si en la casa las responsabilidades se carga solamente la madre y hay un montón de niños, adolescentes viendo eso, sigue el patrón, o sea, sigue la cadena. ¿Y cuándo cambiamos? Entonces la idea es que decir, a ver, si en mi hogar, si en mi casa vivimos 5, 6, 7 personas, pues los 7 seres humanos que vivimos bajo este techo nos hacemos responsables de las diferentes acciones, obviamente de acuerdo a las edades y competencias, pero necesitamos aprender a hacerlo en conjunto y no dejarle la carga a una sola persona creyendo que ese es su único rol, porque eso es todavía aún más peyorativo y sigue siendo algún tipo de violencia. Entonces, la idea es que podamos, a través de la educación, decir, dentro de un hogar las responsabilidades son compartidas. Un hombre que sabe hacer quehaceres domésticos es simplemente y llanamente una persona responsable y un humano funcional. Y sigue siendo hombre, ¿no? Pero por supuesto, y sigue siendo un hombre funcional. Esto es otro aspecto importante porque no por eso es menos hombre. Por supuesto que no, más bien, como les vuelvo a repetir, es un humano, es un adulto funcional. Y funcional significa de que simplemente mejora sus capacidades y sus responsabilidades y además es ejemplo primordial de quienes están viendo cómo viven, que se llaman hijos, que se llaman niños, niñas, adolescentes. Entonces, si un adolescente, hoy más que nunca con el manejo de la tecnología, también ese es otro factor, ¿no? Tenemos un montón de guaguas en casa todo el tiempo con tablets, con teléfonos, con un montón de cosas. Pero hay un montón de ropa que hacer, de lavar, de planchar, quehaceres, que son nuestras responsabilidades y que no se le puede echar la carga a una sola persona. Porque otra de las consecuencias es que las personas que de pronto ayudaban en casa a través de una remuneración, obviamente, no pueden estar ya o no están en su gran mayoría y ahora sí se ha vuelto responsabilidad de los integrantes de la casa, desde arreglar su cuarto hasta arreglar toda la casa en la que viven. Así es, y eso también es una de las acciones que son procesos de educación, es decir, yo me hago responsable de este que es mi espacio y obviamente con todos los que conviven ahí. Por ejemplo, esa pequeña parte de nuestra vida, que son las responsabilidades compartidas del hogar, es educación en igualdad de condiciones. Eso es equidad. La equidad no busca más que la igualdad de condiciones entre usted y yo, si es hombre o mujer. Obviamente somos diferentes en muchos aspectos, pero somos iguales en derechos, somos iguales en responsabilidades y eso es lo importante. A eso le llamamos equidad y eso debe empezar por la casa. Pero si en la casa vemos a un padre de familia que todo el día pasa en el teléfono, pasa en otro lado, muchas de las veces he encontrado muchos padres de familia en alto estado etílico en plena cuarentena, entonces, ¿cómo yo puedo decir al niño, a la hija que se está criando ahí, que eso no es normal, que eso no está bien?
porque ella lo está viviendo todos los días. Recordemos que los niños aprenden la gran mayoría por imitación, viendo en el espacio en el que yo me desenvuelvo. Entonces son muchos factores que necesitamos como incidir y estar ahí y ahí, insiste, hasta entender que la responsabilidad en prevención se llama educación. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos, televidentes. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Seguimos adelante nosotros en esta entrevista. Lucía Pérez nos acompaña, quien preside este Consejo Consultivo de los Derechos Humanos. Y hablar de derechos humanos no significa únicamente pensar en el derecho de la mujer y de los hijos, es en el derecho conjunto de toda la sociedad. ¿Es así? Así es, por supuesto. Los derechos humanos es para todos los seres humanos. No es más uno o más el otro, sino es buscar la igualdad y el cumplimiento de estos derechos absolutamente para toda la humanidad. Que a veces los derechos humanos y este tema ha sido mancillado y utilizado de alguna manera para muchas otras cosas, sí, pero debemos estar súper claros que entender que los derechos humanos es simple y únicamente por el hecho de que usted es un ser humano y por tal es digno y por tal razón se debe cumplir y exigir que estos derechos sean iguales para todos en igualdad de condiciones, que por supuesto es muy difícil. Ahora hay cosas o hay casos en los que ya retroceder es demasiado tarde. Se han hecho demasiado daño. Ha llegado la relación quizás a quebrajarse de tal manera que ya ni siquiera una broma se toleran, ni siquiera un gesto de pronto indirecto se toleran. También seguimos insistiendo en estos casos de la paz, de la calma, de la tranquilidad. No, porque obviamente se hace una valoración. Para eso también existen los diferentes protocolos de asistencia, no solo psicológica, sino también legal, y depende de eso se determina qué se debe hacer en cada uno de los casos. Hay casos que sí, hay la posibilidad de muchos otros vínculos como terapia asistencial, como espacios no solamente de consejería familiar, sino todos entran a un espacio de trabajo permanente, de acompañamiento psicológico. Por supuesto que se puede salvar, pero hay cosas que realmente es mejor tomar decisiones en las que la vida sea lo más importante de precautelar. Porque sabemos, hay testimonios totalmente desgarradores de lo que se conoce, de los que conocemos, porque hay un montón de los que ni siquiera sabemos, ¿sí? Entonces es importante entender de que la convivencia de los seres humanos tiene que ser en completa armonía y en completo respeto por el otro ser humano. Y si eso no se cumple, entonces no está bien. Y hay que hacer un proceso de intervención. Ahora, esto no lo hemos hablado hoy, pero a mí sí me interesa saber que la gente no está sola, porque a veces se piensa que hay 4 paredes y que en las 4 paredes puede llegar a pasar todo y hasta los femicidios. La gente, ¿a dónde puede llegar en busca de ayuda? Porque a veces ni la familia, yo creo que en muchos de los casos la familia es la peor opción que pueden tomar, porque finalmente la conclusión es aguanta.
o finalmente espera, o ya de calmar, ya de pasar, pero esto no sucede? ¿Cómo llegar a una ayuda verdadera? Lo que usted acaba de mencionar es sumamente importante por dos razones. Lo primero, cuando dice, si recurrimos a la familia y la familia me dice, es que aguanta, es que cómo vas a perder el matrimonio, es que muchos paradigmas, sobre todo muchas cosas absurdas que creemos que así es porque así han vivido, inclusive tal vez nuestras madres, nuestras abuelas han vivido de esa manera, aguantando, tolerando. Pero llega un momento en que yo les debo decir absolutamente a todas las personas que nadie tiene que aguantar al otro por muchas razones. Necesitamos aprender a vivir en libertad, y la libertad significa entender de que los derechos humanos míos deben ser respetados, igual que los suyos. Entonces necesitamos entender eso, porque si no, hacemos de alguna manera esclavos emocionales a un montón de seres humanos, y eso no se puede permitir, porque eso se hace un daño tremendo y profundo, y lo peor de todo es que se repiten y se repiten en generaciones, y eso hace daño a toda la sociedad. ¿Qué hacer para tomar acciones efectivas en casos de violencia? Sí hay mecanismos, hay protocolos específicos que se los voy a dar a conocer. Sin embargo, también es importante entender de que poco a poco también aquí en el Cantón Latacunga sí se han fortalecido ciertos colectivos, no solo de mujeres, que esto se entienda, no solo de mujeres. Hay colectivos ciudadanos de hombres y mujeres que hacen acompañamiento permanente a espacios donde hay dificultades familiares. Entonces eso también me parece importante. ¿Cuáles son las ayudas efectivas? Si ustedes conocen de un caso de violencia interfamiliar, de violencia a niños, de violencia a personas de la tercera edad, discapacidad, simplemente de cualquier tipo de violencia, por favor comuníquese al 911. Si eso no da resultado, llame al 1-800 delito y se avisa. No necesita usted dar el nombre, porque a veces decimos es que yo no me quiero meter en problemas, pero no es un tema de ser metiche, es un tema de posiblemente puede salvar una vida. Entonces, sí hay que accionar, sí hay que hacerse también responsable, corresponsable de buscar el bienestar de una familia. Si es que este tipo de cosas no funcionan, existe, por ejemplo, la Junta Cantonal de Protección de Derechos en todos los GAD municipales, en todos los cantones del país. Si esto aún no se logra o no se logra llegar a estos espacios, usted puede hacer otro tipo de advertencia. De igual manera, se puede comunicar en nivel de alta confianza con una sola persona de una de las familias a las que usted pueda acercarse, para que esta persona sea el vínculo y pueda hacer el protocolo que les acabo de mencionar. En estos espacios de estos 3 meses de confinamiento se han ayudado a varias familias con los colectivos, se ha hecho un acompañamiento. Debo agradecer también a la Casa de Acogida que está ubicada en el Cantón Salcedo. Nos han ayudado directamente con un mensaje, con una llamada. Existe tal caso, con todas las reservas y con todo el cumplimiento de los protocolos se han asistido. Hay personas que ya se encuentran en la Casa de Acogida por esto, ya están bien en un espacio donde son atendidas ellas y sus hijos. Entonces sí hay maneras de ponerle un alto a la violencia, que no es fácil, por supuesto. Y a propósito de esto, antes de irnos a la pausa publicitaria, vamos a presentar una entrevista con el prefecto de la provincia, lo que nos manifiesta sobre esta casa de acogida en el Cantón Salcedo. Bueno, tenemos una casa de acogida desde hace 5 años, ya viene funcionando esta casa de acogida. Hay un promedio de 4 o 5 personas estuvieron de alguna manera mensualmente asistiendo como prioridad por no encontrar la violencia en su casa, pero hoy ha incrementado. Entonces quiere decir, en esta cuarentena ha habido más violencia, y eso sí es preocupante. Nosotros seguimos manteniendo en las condiciones como sean, hay más compañeras mujeres, hay más niños y niñas, estamos ayudando en tema de las escuelas, estamos ayudando desde el espacio donde podemos asesorar, esperemos que no haya más violencia. El trabajo que estamos impulsando es en el sentido de ayudar a hacer la denuncia, hacer el seguimiento, pero también dando la seguridad para que puedan ellas estar seguras. Por eso abrimos un programa de artesanía. En este momento las que sepan coser están cosiendo, están produciendo lo que son las mascarillas, así que las mujeres también son emprendedoras, aprovechan esa oportunidad. Nosotros tenemos materiales con la cual están trabajando en la Casa de Acogida de Salcedo. ¿Cuántas personas están? Hoy deben estar, siquiera 8 o 10 personas deben estar. ¿Entre niños y mujeres? Sí, una familia, porque no solamente la señora viene sola, viene con hijos, viene con guaguas. Lastimosamente hay cosas muy dolorosas que se ve, y eso es nuestro deber de acompañar, de acoger, y algunas han venido de otras provincias también.
con esto hay tal vez un aporte del gobierno provincial. Nosotros mantenemos eso, nosotros mantenemos esta casa de acogida, ya son un proyecto de 5 años, ahora han incrementado, por supuesto toca hacer los reajustes y quiero agradecer a la gente que hace la gestión porque necesitamos dar seguridad, alimentación, seguimiento para que estés en mejores condiciones. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe, hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque, vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019 NCOV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos. La Organización Mundial de la Salud informó que aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019 NCOV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. Vamos a seguir adelante nosotros. Esto de la agresión, esto de vulnerar los derechos humanos es muy común. Ya lo vamos a analizar en un tema mucho más profundo, pero Lucía, aprovechando su presencia, ¿qué criterio le merece lo sucedido con George Floyd la semana anterior en los Estados Unidos, que muere minutos después de prácticamente haber recibido un exceso de parte de un señor policía? Bueno, lo que se evidencia es el nivel de crueldad, el nivel de discriminación racial que tristemente existe y que se sigue manifestando. Más allá del dolor, de la indignación que uno puede tener frente a este tipo de hechos tan execrables, es también hacer un proceso de reflexión y decir hasta dónde nosotros también en Latinoamérica seguimos viviendo en espacios de discriminación. Hasta dónde también aquí sí se hace un uso de la fuerza progresiva. Hay mucha gente desaparecida y recordemos que anteriores gobiernos solamente bastaba una lista negra para que desaparezcan. O sea, hay muchas cosas en nuestra propia historia que tenemos que regresar a ver y hacer. Pero vea que yo pensé que el tema lo iban en avanzada superando en los Estados Unidos. Acaban de tener, que ni siquiera el Ecuador ha tenido, en honor a la verdad, un presidente, y por 2 periodos consecutivos, afrodescendiente. O sea, Barack Obama vino supuestamente a romper ese paradigma del racismo, pero vemos que no es así. No es así. La discriminación está arraigada tan fuertemente, sobre todo en muchas creencias totalmente irrisorias de muchos seres humanos que creen obviamente este tema de ser étnicamente superior al otro, étnicamente mejor que otro ser humano, étnicamente con mayor espacio de uso del poder sobre otro ser humano al que consideramos menos que nosotros. Eso no solamente pasa por un tema de discriminación, sino también pasa por un extremo tenaz de que no hay un nivel de comprensión y de verle al otro ser humano como que es exactamente igual a mí. Frente a un Estado, frente a derechos, frente a leyes, somos exactamente iguales. Entonces, esa desconexión que tenemos simplemente nos pone en evidencia de que hay muchas cosas que aún nos faltan por superar. Hasta cierto punto es una sociedad bastante hipócrita.
Pero se justifica también unas marchas que han terminado en vandalismo por este concepto, que se hayan realizado saqueos, que hayan agresiones a la propiedad pública y privada. La violencia jamás se puede erradicar con más violencia, nunca. La violencia se debe erradicar con educación, con exigencia, pero con una exigencia que vaya completamente en contra de lo que esto significa. Porque lo único que se hace es generar más caos, y en el caos lo que se genera simplemente es que todas las grandes situaciones de los seres humanos se desbordan y se termina en algo mucho peor que antes. Entonces, sí es sumamente importante, para mí siempre ha sido como un ejemplo el tema de cómo es la vida, de cómo fue la vida de Mahatma Gandhi. O sea, es un hombre que logra la libertad de todo un país, obviamente sin usar armas. Por supuesto que eso cuesta vidas, costó un montón de vidas, pero por encima de todo eso es entender que la única forma de erradicar a la violencia es buscar que la justicia social se dé para alcanzar la paz. Si no hay justicia social, no podemos vivir ni en paz ni pedir paz. ¿Usted cree que en el Ecuador vivimos así, un racismo marcado también en nuestra sociedad? Pero por supuesto, eso se ha evidenciado a través de los años y ha bastado cierto tipo de escenarios para que otra vez se dé un rebrote y se manifieste. Aquí tenemos procesos de regionalismo, aún hay discriminación a personas que creemos que por estar o son de una etnia específica o de un pueblo específico o de una nacionalidad, debe ser completamente distinto a mí y no es igual que yo. Y esta palabra de no es igual que yo es un proceso de discriminación. Y sí, aquí sí se vive eso. Pero es que también hay que entender que no es igual que yo, porque yo soy único, pero dentro del contexto social igual que todos. Por supuesto, así es. Usted y yo somos completamente distintos, por muchas razones. Pero en materia de derechos humanos somos exactamente iguales. La ley es igual para usted como para mí. Las responsabilidades y los accesos al cumplimiento de esto es igual para usted como para mí. Entonces hay que entender de que, por supuesto, todos los seres humanos somos únicos, así es, pero todos tenemos garantizado y debemos garantizar el cumplimiento de estos derechos humanos que son básicos. O sea, el derecho a la vida, el derecho a vivir en zonas libres de violencia, el derecho a una alimentación real. O sea, ¿cuántos de nuestros guaguas en nuestras comunidades, aquí mismo en la provincia de Cotopaxi, hay un nivel altísimo de desnutrición? Eso no es un tipo de violencia, pero por supuesto hay una violencia estructural desde el Estado. O sea, siempre son como las mismas élites y eso sigue siendo una violencia para todos nosotros, no solamente para los que no tienen, sino para usted, para mí. Pero eso necesitamos estar conscientes y comprender de que sí, eso también es discriminación, pero por supuesto es también abrir los ojos frente a eso y tomar decisiones coherentes de qué voy a hacer desde mi posición de ciudadano y ciudadana para evitar, para erradicar y para exigir. Porque finalmente esta tierra, esta forma, el Estado lo componemos todos, sí, pero las instituciones, en su gran mayoría, hoy al menos en todo este espacio de la crisis sanitaria, hemos evidenciado una violencia estructural por parte del Estado, desde la ineficiencia hasta el no poder garantizar que estos derechos se cumplan en los territorios. Eso es una violencia terrible. Pero también el racista o el racismo lucha contra el racista. Hay mucha gente que dice que por 400, 500 años ha estado relegado, y en nuestro caso se vive con el sector indígena, pero también nos hemos topado con indígenas mucho más racistas que las mismas personas mestizas. ¿El racismo se combate con racismo? No. El racismo se combate con buscar la igualdad. Y por supuesto, es como decir, la violencia con más violencia lo único que genera es más violencia, es más rechazo, es más dolor, es más pobreza humana para nosotros, es más miseria humana para todos. Entonces, en eso también tenemos que estar claros. Si alguien me insulta y si yo le devuelvo un insulto, ¿qué genera? Una super pelea. Pero entonces uno también tiene que estar súper claros hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos y cómo podemos proceder. No es con un tema de solamente ser más inteligente, sino es un tema de sabiduría, es un tema de resiliencia, es un tema de empatía. Pero para hablar de esto, necesitamos como estar también tan coherentes con nosotros mismos. Y es difícil, por supuesto que es difícil, mucho más ahora en la situación en la que nos encontramos, pero no es imposible. Y estos pequeños espacios que hemos generado desde muchos colectivos, estas pequeñas acciones, y hay muchas más acciones de muchos seres humanos que sí lo valen. Y eso también es como la esperanza de decir, la humanidad sí tiene esperanza de cambiar, de ser mejores.
pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca no entrar a pescar a río revuelto un montón de cosas, porque evidenciamos la gran situación nefasta económica que tenemos como país. ¿Por qué razón? Porque un grupo tan pequeño no tuvo la capacidad de pensar en todos nosotros, no nos vio como su igual, nos vio como un espacio de mercadería para enriquecerse. Eso se llama robar, eso es corrupción, eso es violencia, porque nos están quitando lo que por ley nos corresponde. Entonces, eso también necesitamos entender y verlo de la manera que es, o sea, no disfrazarlo, no maquillarlo, sino decir las cosas tal cual son, porque solo cuando se habla con honestidad y con verdad, se puede ayudar de verdad. Permítame ir a la pausa publicitaria y volvemos ya en la parte última. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora tienes unas manos seguras. ¿Ustedes han venido trabajando en este tiempo de pandemia también por quienes más lo necesitan? Sí. ¿De qué manera? Hemos hecho algunas acciones. Aquí sí tengo la oportunidad de agradecer como Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Se han hecho algunas acciones. Las primeras se pudo, gracias a la donación de la Cámara de Comercio del Cantón Latacunga, que nos donaron tela antifluidos, se pudo hacer la elaboración de más de 3.500 mascarillas, que se lo hizo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, y los hicieron las mujeres privadas de libertad que están aquí en el CRS de la provincia de Cotopaxi, en el Cantón Latacunga. Estas mascarillas fueron entregadas a las personas tanto que están en primera fila de salud, de seguridad y también a espacios de grupos vulnerables. De igual manera también se han hecho algunos espacios de visitas asistenciales, sobre todo en asistencia y acompañamiento con especialistas en psicología, y muchos de ellos también fueron casos derivados y el seguimiento necesario hasta que se llegue a un espacio de tranquilidad, y esto precisamente se lo hizo con la Casa de Acogida ubicada en el Cantón Salcedo. También se ha hecho un proceso bonito dentro de la Agenda Ciudadana con el Grupo Faro. Se implementó una serie de talleres totalmente gratuitos en las plataformas digitales. De hecho, hasta ahora seguimos con talleres. Se había pensado en una fase inicial hacer solamente 3. Se cumplió eso y la gente dijo: necesitamos más. Queremos seguir aprendiendo. Entonces, seguimos con los talleres a nivel del Cantón Latacunga. También el GAD municipal del Cantón Salcedo lo ha pedido. Todo esto es totalmente gratis, es decir, es un aporte por parte del colectivo de la Red de Mujeres de Cotopaxi, de igual manera del Consejo Consultivo. Tenemos todos los días sábados a partir de las 6 de la tarde, son 2 horas de trabajo. Este sábado terminamos de hablar con invitados y hablamos de un tema muy importante, precisamente de las discapacidades y cómo hacer la accesibilidad de derechos para personas con discapacidad en tiempos de pandemia.
Entonces, estos temas nos permiten a nosotros, más allá de conocer, nos permiten también sensibilizarnos y saber cuáles son las acciones oportunas que tenemos que hacer. Se hicieron 20 visitas a 20 familias en estado de alta vulnerabilidad. Se pudo gestionar a través del Banco de Alimentos las donaciones con víveres y precisamente ahí este banco de alimentos con la Cruz Roja nos ayudaron y visitamos estos hogares donde se hicieron estas entregas. De igual manera también con la Fundación Cecilia Rivadeneira se hizo la donación de 150 packs de Pony Malta que fueron distribuidos en los diferentes kits de alimentos y que también ya han sido entregados. ¿Qué otras acciones se han realizado? Se ha hecho acompañamiento a 5 familias específicas en las que tenían un espacio muy grave de violencia. Se hizo la intervención con los diferentes espacios del Estado y tenemos también datos georreferenciados que se ha permitido entrelazar con el GAD municipal, que están levantando datos y siguen ayudando de forma permanente. Entonces podemos decir que algo hemos hecho, seguimos haciendo. ¿Y cómo contactarse con ustedes? Nos pueden contactar a través de las páginas de las redes sociales. En Facebook estamos como Consejo Consultivo de Derechos Humanos y de igual manera también estamos como en la red de mujeres de Cotopaxi. A la red precisamente llegan muchos mensajes de decir, me pasa esto, tengo esto, ¿qué hago? Y ahí enseguida se empieza a direccionar por WhatsApp, por llamadas, por mensajes, por donde podamos, pero si en algo se puede ayudar, pues hay que hacerlo sobre todo con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho cariño, porque uno no está libre de situaciones duras y difíciles que vivir. Y si se puede hacer, hay que hacerlo, porque yo creo que una de las mayores motivaciones que puede tener el ser humano es también esta ayuda, es por un deber moral, porque todos estamos en la capacidad de ayudar, absolutamente todos. Tal vez no todos tenemos ahorita ya cosas para donar, por supuesto, porque para uno mismo se necesita, pero sí tenemos la posibilidad de escuchar un mensaje, si tenemos la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Voy a pedir ayuda a tal persona, le contacto con tal persona que sé que me puede ayudar, entonces hay que hacerlo. Estas son las ayudas, de hecho seguimos con los talleres, ahora ya desde el GAD, con el GAD Salcedo, se están implementando, se va a hacer todo un mes de talleres que vamos a hablar de resiliencia, de derechos humanos, de liderazgo transformacional, de cuáles son los tipos de violencia, qué puedo hacer en mi casa si esto me está pasando, también cómo yo puedo tener contención emocional, porque a veces también necesitamos solo llorar, a veces necesitamos decir ya no avanzo más, porque ya no avanzamos. Y reconocer eso también es importante. Y reconocer de que sola no puedo también es importante. Es un principio de humildad y poder buscar ayuda y saber que sí hay espacios de ayuda. No podremos llegar a todos, obviamente, porque recordarles que esto es un voluntariado, o sea, esto es una decisión de un grupo de personas que está con este espíritu de mucha solidaridad y que no solamente es ahora en tiempo de pandemia, ya son varios años que se hace esto, pero también para el voluntariado es difícil, pero nunca es imposible, siempre se adquiere algún espacio de ayuda. Gracias por habernos acompañado y éxitos en sus funciones y en su labor. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena noche, televidentes. Tomen en cuenta estos temas que son supremamente interesantes e importantes. Que descansen. Hasta mañana.